¿Qué tipo de motor es el jaula de ardilla que habíamos dicho que es? Asíncrono. Asíncrono. Sí. Bien. ¿Qué quiere decir eso, que sea asíncrono? Que la velocidad del campo y el motor son distintos. Perfecto. Bien, ¿y cuál sería la velocidad del campo de este motor? Si decimos que el motor tiene 4 polos. Sería 4 polos. La fórmula esa de... La fórmula era tener Claro. 60 por la... 60 por F sobre Sí, P. sobre P. Serían sobre 4 polos. 60 por 50 da 3000. Sí, P, en este caso, si son 4 polos, son 2 pares de polos. 2 pares de polos. Sobre P, que sería sobre 2, da 1500. Ah, cuando dicen 4 polos son... cuando la P que te indica, ¿son 4 polos o 2 pares de polos? Eso es lo que no entiendo. La P es número de pares de polos, la Ah, P bien. de la fórmula. Sí, sí. La P de la fórmula es número de pares de polos. Acá dice que tiene 4 polos, ¿no? Sí. Y si ustedes ven la velocidad nominal, es 1360 revoluciones por RPM minuto. por minuto, sí. Ese es un punto en la curva, ¿no? Que vamos a barrer ahora. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a graficar la curva que estuvimos viendo de la velocidad en función del par, que se le llama curva de salida de un motor. Bien. Vamos a hacer esa curva, vamos a tratar de determinar el par máximo, el par de arranque y ver el comportamiento a lo largo de la relación velocidad-par a lo largo de distintos valores, ¿no? Vamos a tratar de barrer la curva. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para poder graficar eso? ¿Cómo vamos a poder hacer para hacer esto? Vamos a utilizar para medir las variables mecánicas un dinamómetro. ¿Qué es un dinamómetro? Es un motor de continuo que, mal dicho, es una máquina de continuo. En este caso, como es dinamómetro, funciona como generador. ¿Qué es lo que hace? Este motor de ensayo, acoplado mecánicamente con el dinamómetro, va a hacer girar el generador, que sería el dinamómetro, ¿no? Sí. Y entonces el dinamómetro nos va a generar una tensión y una corriente que a través de estas señales vamos a poder convertirlas en par o velocidad. ¿Por qué? Porque hay una relación lineal, que ya lo vamos a ver cuando estudiemos motores de continuo, entre el par y la corriente y entre la velocidad y la tensión. Entonces, gracias a eso, podemos medir los parámetros. Lógicamente, tiene que ser conocida la curva de este motor para poder convertir esos parámetros eléctricos en parámetros mecánicos y poder medirlos, ¿no? Bien. Entonces, al estar acoplados magnéticamente, el par y la velocidad que tenga este va a ser el par y la velocidad de la máquina en estudio, que son las variables que nosotros necesitamos. Esta es nuestra máquina en ensayo, digamos, en estudio. Esto es simplemente un instrumento de medición que nosotros utilizamos para completar las mediciones. Bien. Bueno, ¿alguno tiene la guía? Sí. Bien. Bien, buenísimo. Ahí tienen la conexión que tienen que realizar. Para esto van a usar el método de los 2 batímetros, que lo deben haber visto en alguna materia, en medidas supongo, o lo deben estar por ver. Se conectan 2 voltímetros y 2 amperímetros, y por ende tenemos 2 batímetros también. Y con ese método se puede medir tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Bien. Sí hay que tener bien, considerar bien las polaridades de los instrumentos o sea, siempre se puede calcular, pero tienen que hay un juego con los signos que lo van a tener que repasar bien con la fórmula. Cuando hagan el cálculo en la casa, con la fórmula y los valores, van a tener que evaluar bien qué conexión hicieron para darse cuenta qué es lo que tienen que hacer con los batímetros.
qué signo tienen que considerar, porque a veces dan a dos valores negativos, en realidad se suman los dos negativos, pero en realidad estamos hablando de una potencia positiva, digamos, es nada más por la manera de conectarlo que ha quedado el signo cambiado, ¿no? Igual la diferencia entre ellos es la que nos indica la reactiva, multiplicado por raíz de 3. Entonces, a través de los dos batímetros, podemos calcular tanto la potencia activa como la reactiva que piden en el trabajo. Lo van a tener que ustedes calcular repasando el método de Aarón. Sí. Determinar los valores. Así que bueno, ya pueden conectar, pueden hacer el circuito y lo hacemos. Hacemos la curva. Una pregunta, la curva la vamos a hacer tomando valores. Claro. ¿Cómo va a ser la práctica? Bueno, ahí lo dice, pero se los explico más o menos de cómo va a ser. Vamos a agarrar, vamos a colocar en modo dinamómetro, lógicamente, y el control de carga lo vamos a poner en manual y a mínimo. Vamos a dejar la carga en mínimo. Con esto nosotros podemos controlar la carga mecánica que nosotros le vamos a cargar el eje de nuestro motor. Entonces lo ponemos a mínimo, lo estaríamos dejando girar en vacío. Vamos a agarrar, vamos a alimentar vamos a conectar en la fuente variable, vamos a alargar tensión trifásica, vamos a empezar a incrementar la tensión hasta llegar al valor nominal de tensión. La máquina va a empezar a girar en vacío y ese va a ser nuestro primer valor de la curva. Va a ser un valor cercano a la velocidad del campo, porque está en vacío, pero un poquito por debajo siempre. Nunca va a poder, recuerden que nunca va a poder llegar a girar a la velocidad del campo, ¿no? Siempre una velocidad menor. ¿Qué vamos a hacer? Acá en el eje X tenemos el par. Vamos a empezar a incrementar el par acá y vamos a ir viendo acá el valor. Lo vamos a ir incrementando de 0,1 Nm por cada paso. No hace falta que sea exacto, si se les pasa un decimal lo dejan ahí igual y van tomando. La idea es más o menos ir saltando de 0,1 Nm en 0,1. Y vamos a ir barriendo la curva, y vamos a ver ahora si el acoplamiento nos da, porque nos falló y no pudimos llegar a la zona de par máximo, donde empieza la zona inestable de la máquina. No pudimos llegar. Llegaba antes. ¿Por qué no llegábamos? Porque antes ya el par no era que no lo soportaban las máquinas, sino el acoplamiento mecánico empezaba a patinar la correa y no lo pudimos. Ahora cambiamos la correa, vamos a ver si tenemos mejor y podemos llegar a ese valor, ¿no? Eso lo vamos a hacer primero con la tensión nominal. Después, posiblemente no lleguemos al valor de par máximo, entonces después vamos a hacer de vuelta lo mismo con... ¿Dónde tengo la curva? Se mezclaron todas las otras. Acá. Vamos a hacer lo mismo, pero con una tensión menor a la nominal, el 60% de la tensión nominal. Eso va a hacer que la curva se vaya hacia la izquierda. Entonces ahora vamos a estar hablando de, para llegar al par máximo, un valor muy inferior. Eso nos va a permitir poder llegar al par máximo y en ese valor sí vamos a llegar con seguridad a poder llegar a la zona inestable. Va a llegar un momento que llegamos al par máximo y apenas intentemos incrementar el par, el motor va a tender a frenarse y se va a ir a este par de arranque. Se va a sentar en este par de arranque y se van a disparar las corrientes. Ahí vamos a estar determinando justamente ese par, el par de arranque del motor, ¿no? Para esa tensión que va a ser inferior a la nominal. Ojalá podamos hacer la otra curva. En algún momento salió, pero muy pocas veces ha salido la curva. O sea, en los últimos años es como que esto se ha desgastado un poco y no hemos podido llegar a esa curva. Vamos a ver ahora si con esta correa sí llegamos. Y bueno, y esa es la práctica.
realizar esas dos curvas y bueno, lógicamente puedo analizarla, identificar los distintos puntos de la curva, ubicar dónde está la velocidad nominal en la curva, determinar el par máximo, el par de arranque, comparar una curva con la otra, ver qué es lo que pasa con las magnitudes con eso, ver qué pasa con la potencia activa, qué pasa con la potencia reactiva de la máquina. ¿Ustedes qué se imaginan cómo se comportarían la potencia activa y la potencia reactiva? ¿Se animan a decir algo? ¿Cómo se comportarían en la máquina? ¿Se animan a...? Supongo que al aumentar el par, o sea, la carga mecánica, aumenta la potencia activa. ¿Puede ser? Sí, puede ser. El tema de pérdidas. Claro. Nosotros tengamos presente que nuestra máquina lo que está haciendo es una conversión de potencia. Estamos convirtiendo una potencia eléctrica en una potencia mecánica. Idealmente, toda la potencia activa debería convertirse en potencia mecánica. La potencia mecánica nos la representa el producto del par por la velocidad. Así como la potencia eléctrica está representada por tensión por corriente, estamos hablando de potencia activa por el factor de potencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que a medida que incrementemos la potencia eléctrica, lógicamente va a incrementarse la potencia mecánica, o sea, al revés, a medida que incrementemos la potencia mecánica sobre la máquina, vamos a estar consumiendo más potencia activa de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque, lógicamente con unas determinadas pérdidas, nunca se va a convertir al 100%. En cambio, la potencia reactiva no va a variar tanto. La potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético para que la máquina funcione. Y esa potencia va a variar, pero no significativamente con el cambio de la potencia mecánica como lo hace sí la potencia activa. Entonces, es muy común, por ejemplo, si tienen una máquina andando en vacío, que el factor de potencia sea muy bajo. ¿Por qué? Porque la reactiva sigue estando toda y al estar en vacío, o casi en vacío, la activa es muy baja. Entonces el factor de potencia es bajísimo, es muy malo. ¿Qué pasa? A medida que cargamos la máquina, vamos incrementando la potencia activa. Como la reactiva no cambia tanto, vamos mejorando el factor de potencia. Entonces, en valores nominales, el factor de potencia de la máquina debería ser relativamente bueno. ¿Se entiende? Sí. Bueno, los invito a que conecten a ese objeto. Vamos metiendo la mano. El método de Aarón es siempre tomar una fase de referencia. Como una de las tres se elige como el potencial de referencia. Entonces, ambas tensiones se miden referidas a ese punto. Referidas al punto de la fase de referencia se miden las otras dos. Y después, las corrientes miden las otras dos fases. Que nosotros estamos midiendo en tensión de línea, así que estamos midiéndolo entre fase y fase. Bien, perfecto. Miren, acá les muestro, porque vamos a tomar muchos valores, ¿no? Sí. Entonces uno se tendría que poner acá, y si ustedes empiezan a apretar este botón, ven acá y les indica que el puntero está en la fila 1. Capturamos. Siempre les indica el puntero en qué fila va a tomar el próximo valor, ¿no? Y después abrimos acá y están todos los valores. Entonces después, lamentablemente no lo podemos descargar porque no... Pero le sacan una foto y lo pasan a Excel. Bueno, pero sin embargo, lo primero que hay que hacer es llevarlo a tensión nominal y después agregarlo. Claro, tensión nominal en vacío y después le van variando la carga. Pero alguien tiene que estar acá capturando los saltos.
capturando los saltos. Y den un segundito entre medida y medida. Porque recién en el curso anterior iban variando y uno apretando así. El tema es que los valores no se estabilizan, entonces después le va a dar cualquier cosa. Porque es medio lento, o sea, no, y oscila un poco. Entonces lo mueven un segundo nomás, no es mucho, y ahí capturan. Mueven un segundo, capturan. ¿Se entiende? Sí. Uno que venga acá capturando. Recuerden siempre, con cada clic que hacen, todo lo que está acá pasa a una fila de la tabla. Ya que estoy acá. Filmar, vas a capturar, qué vas Las dos a cosas. hacer, vas a estar así. Igual había que darle tensión a la... ¿Esta también? Sí, primero es... Acá, ¿no, profe? Mira, siempre cuando largues eso, fíjate que ahí tenés como 6 volts de offset, Ah, ¿ves? claro, Está como, no está tensionada. Cuando la alimentás, que es lo primero que haces, se pone... se estabilizan un poco los valores. Profe, es este, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cómo? Es este el valor que de en la opción que tengo que tomar. ¿Cómo? Acá tengo que presionar. Acá. Sí, ahí. Ahí. Pero cuando ya estén... Primero, el primer valor es el vacío cuando llega la tensión nominal. Por Sí. ahora no es todavía no necesario. estamos- Sería los... ¿Dónde está? 90 y... 145... 190... Pero igual ahí tiene que ser 220. No, 380. 380, 380, entonces lo estoy esperando a que llegue a 380 y empiezo a tomar los valores. Se escucha mejor ahora con esta correa. Vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Ah, 380. Ahí ya. Como el primero, ¿no? 381. Ahí está, a tomar los valores. Vamos agregando carga. Ahí captura el primer valor. Sí, lo capturé. Bien, ahora Para ver si... ¿Me bajaste? ahí está, ahí justo lo variaste. Ya lo variaste un poquito, ¿no? Sí, ya lo Ahí varié está, un poquito. mirá, en Y cada 0,1. vez que varíe Perfecto. lo voy bajando. Miren una cosita, si lo quiere, alguien lo quiere ir viendo, pensándolo. Miren los 2 batímetros. La suma de los 2 batímetros va a dar la potencia activa trifásica, a pesar que indiquen distintos valores. Ahora, fíjense la diferencia. La diferencia es proporcional a la potencia reactiva. Fíjense que van a ir creciendo los dos, pero la reactiva no va a cambiar mucho. Puede variar un poco, pero la diferencia más o menos se va a mantener. Van a ir creciendo los dos, va a ir aumentando la activa, pero la reactiva no tanto. Escucha muchísimo mejor. Vamos a ver si se la aguanta. Ahí está. Voy a hacer más Sí, cortito es porque muy me parece sensible, más- muy sensible ahí. Y ahí están llegando a la zona ya de par máximo. Claro, porque este lo voy a hacer más Más fino. cortito. La idea igual es que llegue a... Ahí empezó a patear. ¿Ven? Lamentablemente hasta ahí llegamos. Ya si querés volver, no hay mucho más para hacer, lamentablemente. Ahora déjame hacer una pruebita a mí. A ver, Claro. como así.
Hasta ahí llegamos. Ya está, vuelven la alimentación a cero. ¿Lo corto? Cortalo. No, dejalo, no. Me hizo mucha gracia que hizo lo que yo suponía que iba a hacer. Quería darle un golpe seco a ver si... Y bajamos la trifásica, la alimentación. Perfecto. Bien, ahora si venimos acá, ahí apretar no ese botón, el de al lado, ese. El que dice borrar todo. Ahí está. Ahí le saco. ¿Salió, no? Sí, por favor. Miren, ¿ven? Si quieren acá podemos graficar a ver qué es lo que vimos, ver más o menos cómo quedó la curva. Por ejemplo, tomamos par y velocidad. Bueno, ahí capturaron algunos valores cuando cuando estábamos volviendo. Cuando yo me... Sí, cuando tiró el empujón, ahí lo tomé en un último valor, pensé que... Claro, ese se disparó, por eso vuelve ahí, ¿no? Pero más o menos, bueno, es eso. Es eso, hemos ido, digamos, en la parte... Esta parte de la curva hemos hecho. Con las variaciones que tenga, estamos ahí. Después esa parte de ahí no pudimos llegar, digamos. No pudimos llegar a la... Y ahora hacemos con el 60% de... Ahora con el 60% sí vamos a llegar. Vamos a llegar y van a ver que después del par máximo, apenas incrementemos el par, se va a ir va a tender a frenarse el motor y se van a disparar las corrientes. Y ahí vamos a llegar al par de arranque y a las corrientes de arranque, digamos, que tiene la máquina. Digamos. En esos valores, que esté un minuto así, no pasa nada. Ahora, sí, no podemos dejar una máquina andando en esas condiciones porque está sometida a una corriente mayor a la nominal. Quizá en este caso no, porque estamos con una tensión menor. O sea, vamos atrás. Pero si si la práctica de esta curva que hicimos recién hubiéramos podido llegar, ahí sí estamos en zona más crítica, porque estamos con la tensión nominal y las corrientes que vaya a obtener son elevadas y podrían llegar en el tiempo a recalentar la máquina y ocasionar algún daño. Pero bueno, no van a tener problemas, o sea, con que esté un minuto así no le va a pasar nada. Después ese dato que vuelve, sáquenselo. Cuando lo grafiquen en el práctico, ese dato de vuelta, ese que... Sí, se lo vamos a sacar. Sáquenselo. Hay que llevarlo a 230 voltios. ¿Ya le sacaron fotos? ¿Ya tienen todos los valores estos? ¿Tiene la foto usted? A ver, por las dudas, digo. Antes de que se... Uy. Fíjense que enfoque porque encima como son a tubos parpadea, así que un bajón. Bueno, borramos entonces para tomar los otros. Bien. Bien, ya estamos para la segunda parte. Tenemos que llegar a la tensión de 280. Fíjense qué sentido de giro tenemos en la... El 60% de 380 era 230, 228. 228. 228. 228, 60%. El valor con el que lo vamos a hacer trabajar ahora. Solo la tensión variará hasta 2. Quería ver si el pan estaba al mínimo. 20. Seguir tomando los valores y yo te filmo. Dale. Igual, el 0,1, el 0,1. ¿Cómo? No, usen este porque difiere un poco.
ponemos. No tomaste el inicial, me parece. Bueno, algo vuelvan a hacer, vuelvan a hacer. Porque esa es puta la curvita que me va a salir bonita. Ahí está, vamos de nuevo así. Tomate este como inicial. Así. Bien, ahora vamos a ver. ¿Lo ven? Ahí se queda con el par de arranque y miren las corrientes cómo se dispararon. Capturate ese. No sé si lo habías capturado. Bueno, listo. Sí, pones el eje X par. En el eje Y, velocidad. Bueno, salió más o menos. No sé por qué se fue. Me parece que. No sé. No sé. La otra vez salió más bonita, pero bueno, no importa. No, no importa, está bien. Está bien después. Después grafiquenla con los valores, fíjense bien los valores, capaz que algunos no se había El estabilizado. último valor lo tomaste Sí, lo tomé cuando ya estaba volviendo. cuando lo estaba tomando y lo moví de vuelta. Si no, lo hacemos de vuelta. No sé, profe. No, está bien. Sí, la última parte. Sacar una foto de la tabla que no la vi. Ah, la tabla tienen que la sacar tabla, y la guardar. Ahí está. Bien, bien ahí. No se puede tensar más la corriente, porque puede ser eso también que Sí. Y capaz habría que ver cómo. por lo que hay. Los resortes que tiene los. Habría que, cuando conozco el sistema, habría que verlo, pero los tornillos que están ahí se deben aflojar. Cuando Sí. uno afloja, esos rolimanes quedan libres. Bueno, y habría que. No conozco el sistema, como le digo, pero habría que. Sí, vos decís que se pueden aflojar, Sí, sí. Con ese. pero capaz que no tiene regulación. ¿Estás seguro que sí? El resorte. Mm. El resorte hace que los rolimanes. Dijiste claro que sí.